gracias, Padre, por este día que nos está dando, Señor. Te pido que perdone cada una de nuestras faltas, Señor, y le pido, Señor, que estemos listos para recibir el mensaje, Señor, y listos para cantar estos cantos, Señor. Denos un corazón sincero, Señor, agradecido por lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amen. Thank you, Matthew. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través De una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú, para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aun en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Tercer amanecer, todo el cielo resonó, es la muerte para siempre, el Cordero conquistó, y la tumba se abrió, y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los hijos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. De reyes, nadie hay como tú. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay
Hermanos, bienvenidos, buenos días. Pueden tomar asiento, si están parados. Me da mucho gusto mirarlos. Bienvenidos a Crosspoint Christian Church. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos. En esta mañana vamos a presentar unos bebés, pero vamos a darle oportunidad a la gente que tal vez atoró en el tráfico, que lleguen. Y mientras, quiero invitarlos a, si no reciben nuestra información, correos electrónicos, les invitaría a que llenen el formulario. Si no tienen correos electrónicos, se tienen que modernizar, Ahí va. Tienen Facebook, así es que tienen que tener correo electrónico. Si tienen Facebook, tienen correo electrónico, Y si no, la idea es de que simplemente quisiéramos estar en contacto con ustedes. Cada sábado sale un tipo boletín para que sepan qué está sucediendo aquí en la iglesia, qué tipo de eventos están pasando, que viene pronto. Por ejemplo, ayer hubimos más o menos 40 hombres que fuimos a un evento de KMG, Kingdom Men's Gathering. Sé que muchos de ustedes pudieron ir, algunos no pudieron, pero fue una gran bendición. Miramos a escuchar muy buenos predicadores y evangelistas. Así es que todos los que fuimos creo que regresamos emocionados, llenos, listos para trabajar y ponernos a hacer lo que Dios tiene para nosotros. Así es que si tu esposo fue o tu hijo, ahorita es un buen día para decirle: oye, ¿te acuerdas de la lista que te di el verano pasado que tienes que hacer? Y creo que ahorita van a estar más disponibles para decir que sí. Es que ese es un consejo gratis que les di por sí. All right. Les aviso también que pronto vamos a hablar de ofrendas y no lo hemos hecho. Creo que ya tengo casi un año de pastor y no hemos hablado de eso. Gracias a Dios les he mencionado que por medio de las ofrendas, aún durante nuestro tiempo de pandemia con el COVID, nuestras ofrendas más o menos se mantuvieron igual. Así que les agradezco eso. Pero también estamos trabajando en colaborar con varios ministerios y parte de esa colaboración va a requerir dinero. Queremos apoyar. No nada más les queremos decir, los queremos apoyar, pero no les vamos a dar nada. Creo que como iglesia podemos apoyar a varios ministerios que existen para glorificar a Dios y promover el Evangelio, y creo que podemos hacer eso ayudándoles, colaborando con ellos en vez de tratar de inventar todo otra vez. Así es que muy pronto voy a estar hablando acerca de eso. Les vamos a hacer saber de qué estamos hablando, porque les explico de nuevo que nuestro sistema de discipulado aquí en Crosspoint es bien simple. Tiene 3 partes. La primera parte es el domingo en la mañana. Comprometernos en venir los domingos en la mañana y pasar un tiempo de adoración con nuestro Dios Padre y también en comunión con los hermanos. Y luego el segundo paso es de que conforme ya vengan y se estén más o menos familiarizados y sientan que, ¿sabes qué? Parece que aquí esta iglesia no está tan mal. A lo mejor lo tratamos. Si ese es el caso, te vamos a animar a que te comprometas a crecer espiritualmente por medio de grupos de crecimiento. Y esos grupos se juntan una vez por semana, más o menos una hora, una vez por semana en la casa de alguien, o muchos de nuestros grupos ahorita todavía tienen sus juntas por medio del internet. Y después el tercer punto es de que queremos que nos involucremos en la iglesia, pero también en la comunidad y alrededor del mundo, promoviendo el amor de Dios y predicando el Evangelio y buscando ser más discípulos. Ese es nuestro plan de discipulado. Domingos en la mañana, grupos pequeños y grupos de servicio. That's it. Y vamos a mirar que Dios va a bendecir eso. Porque estamos haciendo lo que la iglesia se supone que tiene que estar haciendo, que es hacer discípulos. Es que todos estamos involucrados en crecer, ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y también parte de ser un buen discípulo es hacer nuevos discípulos. All right. En esta mañana quiero que si entraron y no recibieron uno de esos y gustan tomar comunión con nosotros, si gustan levantar la mano y vamos a pasar a entregarles uno. Creo que todos agarraron uno
conforme venían entrando? All right. Si no, pueden levantar la mano y le podemos traer uno. Y lo que quiero hacer es, quiero mirar en Revelación capítulo 1, versículo 5, para tomar un par de minutos en preparación para tomar la comunión. Revelación 1, versículo 5. Este versículo precioso, muy importante. Revelación 1, 5. Aquí San Juan, el apóstol, escribe y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué descripción tan especial. Aquí Juan, que tuvo el honor de pasar aproximadamente 3 años con el Señor Jesucristo, siendo uno de los 12 discípulos, y después un apóstol. Y décadas después, cuando escribe aquí en Apocalipsis, describe al Señor Jesucristo de esta manera. Dice: el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, lo pone en un lugar alto que el Señor Jesucristo se merece. Y luego dice: pero también no solamente es alguien tan importante y sobresaliente y único, pero ese mismo ser, nuestro Señor Jesucristo, dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en parte lo que hacemos cuando tomamos comunión es que celebramos y recordamos lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y eso es, Él derramó su sangre, su propia vida, como un pago por nuestros pecados. Y déjeme mencionar una última cosa, porque ayer que fuimos al evento de KMG, hubo uno de los presentadores, el pastor Mike Johnson, es el presidente de esta organización, mencionó algo que yo había escuchado de otro pastor, el pastor Jeff Vines. Algunos de ustedes tal vez estén familiarizados con él. Y este pastor Mike Johnson ayer comentó algo que yo escuché de Jeff Vines hace un par de años. Muy interesante, porque aquí dice que Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el creador de todo, el Dios eterno mismo, dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y muchas veces cantamos acerca del amor de Dios. Y lo que mencionó el hermano Mike Johnson ayer fue que él ya era predicador de la palabra, y él predicaba cada domingo y expresaba el amor de Dios para todos, pero él no lo creía que era para él. Y este concepto creo que es bien importante, hermanos, porque creo que muchos de los problemas que tenemos en la iglesia y nosotros como individuales es que muchas veces no realmente hemos aceptado el amor de Dios para nosotros. Conocemos Juan 3:16, por cuanto Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda mas tenga vida eterna. Y sí, es cierto, pero dentro de ese mundo a quien amó estás tú. Y simplemente te quiero recalcar o preguntar o retar: si has llegado al punto donde tú has entendido que ese amor de Dios tan grande e incomprensible, lo has aceptado y te has poseído de Él. Bien importante. Pablo menciona algo muy similar en Gálatas 2:20, pero no vamos a ir para allá. Hablando del Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso es lo que celebramos. Es que si quitan el plástico de arriba y toman el pan, esto representa el cuerpo sin pecado. Por eso este pan se mira medio chistoso, no tiene levadura. Representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Si quitan el siguiente papel, está el jugo, y este jugo simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la cual, dice aquí en Apocalipsis 1:5, nos lavó de nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Santo, le damos gracias en esta preciosa mañana
por todas sus bendiciones, por este privilegio y honor de poder tomar comunión juntos, celebrando y recordando lo que usted, Padre, en su amor hizo por cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, le damos gracias por su sacrificio. Y Espíritu Santo, el hecho de que usted nos ha revelado estas verdades y nos ha dado la fe para creer, estamos eternamente agradecidos. Le pedimos que nos ayude en esta mañana a recibir su palabra, su mensaje. Espíritu Santo, que por medio de su palabra transforme nuestras vidas cada día. Le damos gracias por todas las personas que están aquí presentes y le pedimos su bendición. Todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana lo que queremos hacer, creo que van a pasar para recoger sus... déjame tirar ese. No te muevas, no te muevas. Tenemos algo muy especial. Sé que algunos de ustedes están aquí para presenciar eso. Queremos presentar a dos, iba a decir bebés, pero a lo mejor Caleb se enoja. ¿Dónde está? Así ya no soy bebé. Creo que ya están caminando, ya van a la escuela. No, todavía no. Pero tenemos el placer de presentar a dos bebés y quiero compartir algo con ustedes y después le vamos a pedir a Omar y Teresa y Claudia y Edgar, ahí están, que pasen y también que se venga Zach y OJ y AJ, todos los que quieran venir, y la abuelita y todos. No sé. Quiero compartir algo con ustedes y luego vamos a pedirle a las familias que pasen y vamos a orar por ellos juntos para presentar a un bebé. Nosotros como cristianos no bautizamos a bebés. Uno, porque no es bíblico, no lo miramos en ninguna parte en la Biblia que somos mandados o sugeridos que bauticemos bebés. Los bautismos que nosotros tomamos parte son personas que han escuchado el Evangelio, han creído y han ejercido, han aceptado ese mensaje del Evangelio, han ejercido fe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y creemos que con esa confesión de fe son nacidos de nuevo. Y cuando bautizamos a una persona que ha entendido y aceptado el Evangelio, está mostrando públicamente lo que Dios ha hecho por ellos. Y nos manda el Señor Jesucristo que vayamos y que hagamos discípulos y que los bauticemos. Son personas que escuchan el Evangelio, entienden y responden. Entonces nosotros como iglesia los bautizamos. Pero niños no. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Porque los niños son tremendos, hermanos, Son tremendos, son súper curiosos y una bendición y cariñosos la mayoría del tiempo, pero también son tremendos, hermanos. Vamos a decir la verdad, ¿verdad? No nada más son curiosos y bonitos, también. ¿Y saben por qué? Porque son pecadores. Pecadores. Estaba durante el break platicando con alguien, donde David, creo que el Salmo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. Y no habla de nada raro más que el hecho de que todos nosotros fuimos concebidos y desde nuestra concepción somos pecadores. Y si han tenido hijos, yo no sé si les tuviste que enseñar a ser mentirosos. ¿Ya les tuviste que enseñar? O que fueran egoístas o peleoneros. Y algunos de los más están diciendo, mi hijo no es peleonero. Mi hijo no miente. ¿Verdad? Qué interesante que todos venimos ya con una tendencia y una naturaleza caída y pecaminosa. Nadie nos tiene que enseñar a ser pecadores. Pero también la palabra enseña que los niños, hasta que llegan a una edad de contabilidad o responsabilidad, son inocentes ante los ojos de Dios. ¿Qué edad? No sabemos. Pero sí miramos en Mateo capítulo 19 algo muy interesante, que es lo que quiero compartir con ustedes. Mateo 19. Comenzando con el versículo 13. Miren lo que dice aquí. Voy a leer tres versículos. Mateo 19, 13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños al Señor Jesucristo para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. ¡Wow! ¡Qué interesante! Imagínense, acuérdense que el Señor Jesucristo, donde quiera que Él iba, no solamente traía a sus 12 discípulos, pero traía muchos discípulos con Él. Y gente traía a los enfermos y siempre estaban tratando de agarrar la atención del Señor Jesucristo. Él era una persona muy popular.
Y los discípulos en veces llegaban a lugares y conforme la gente venía y pedía tanto al Señor Jesucristo, ellos tratando de defenderlo, de cuidar al Señor Jesucristo, a cierta gente les trataban de impedir. Y en este caso, gente estaba trayendo a sus bebés, a sus niños pequeños, para que el Señor Jesucristo pusiera manos sobre él y orase sobre ellos. Y miramos que el Señor Jesucristo lo hacía. Pero también miramos que los apóstoles, sin querer queriendo, algo torpes, no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, estaban tratando de impedir a los papás. ¿Se imaginan? Pedro, no sé si Juan también era culpable, dice los apóstoles. Ahí andaban y venían los padres con sus hijos para presentarlos al Señor Jesucristo para que pusiera manos y orare por ellos. Y los discípulos, me imagino, les decían: hey, no lo estorbes, no lo molestes, déjalo en paz. Los niños no son tan importantes. Y dice, miren lo que dice. Pero Jesús, nuestro Señor, les dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Miramos que el Señor Jesucristo, en otra porción dice, los reprendió. Se enojó, perdón, el Señor Jesucristo se enojó con sus discípulos por andar tratando de impedir que le trajeran a los niños. Los niños son algo muy especial, hermanos. Son una bendición de Dios y los tenemos que cuidar. Y también son una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Uy, me encanta hablar acerca de familia y niños y cómo criarlos. Pero la meta de un padre, de los padres, de los hijos, es cuidarlos, proveer por ellos y ayudarles en toda manera posible para que ellos crezcan a ser adultos que temen, aman y sirven a Dios. Nuestra meta como padres no es crear niños perfectos que se porten bien, porque qué vergüenza, ¿verdad? Cuando llevas a tus hijos y se portan mal en público. ¡Shh! ¡Qué vergüenza! Y te preocupas porque, ay, ¿qué van a decir de mí? No te preocupes por eso, hermanos. Preocúpate porque ese niño o niña que Dios te ha dado como bendición y responsabilidad, que tú estés haciendo todo lo posible para que esa persona pequeña crezca un día y cuando llegue a un tiempo, esa persona, ese bebé, niño o adolescente, viva de una manera que decida vivir por Cristo, que le ame, que le sirva, que le conozca, que le tema. Esa es la meta. Entonces, cuando yo no sé exactamente cuál era la intención hace 2000 años que le traían sus bebés a los pies del Señor Jesucristo para que los tocare y orase por ellos, pero lo que nosotros queremos hacer es animar a los padres que estén conscientes desde que cuando son bebés los dedicamos al Señor. Estamos diciendo: Señor, tú les diste estos bebés a estas parejas y pedimos su bendición y su protección. Y al mismo tiempo, como congregación, o la razón por que lo hacemos en público es porque, hermanos, todos tenemos responsabilidad en parte por todas las personas que estamos aquí. De eso vamos a hablar ahora, de la comunión, de cómo nos debemos de tratar los unos por los otros, pero eso incluye a los niños. ¿Qué es mi responsabilidad hacia los niños? El otro día, no les voy a decir quién, no me pregunten, ni dónde les voy a decir tampoco, pero algo sucedió. Estábamos en un grupo y había un bebé y le dije a una persona: ayúdale, o ¿sabe qué? Y me dice: no, a mí no me gustan los bebés. No me gustan los bebés. ¿Qué eres? ¿Marciano? ¿No eres humano o qué? Y yo era una persona joven, así que entendemos, no tiene experiencia con bebés, uno a veces se siente medio torpe, no sabe cómo cuidarlos, agarrarlos y todo eso. Yo entiendo eso. Pero lo que quiero recalcar es de que conforme, y vamos a pedir a las familias que pasen, conforme ustedes quieran, y no sé si quieran venir acá enfrente, si quieren ir abajo, como quieran. Vamos a pedirles que pasen de una vez, a ver si no lloran mucho los niños. Fíjense, ahorita no están llorando, pero cuando vengan para acá van a empezar a llorar, van a ver. No se crean, en veces sucede, en veces no. Si están listos, vengan, pasen. Si quieren traer a los hermanos, a los tíos, a los primos, no se crean, como ustedes gusten, pasen. Pero lo que quiero recalcar es el hecho de que todos nosotros tenemos parte y responsabilidad y privilegio, hermanos. El hecho de que nosotros como iglesia tengamos bebés, varios bebés,
es una bendición. Y no deberíamos de sentir como que pues no es mi bebé. No es mi problema. Es todo. Cuando Dios bendice a una familia con un bebé, está bendiciendo a nuestra familia espiritual, nuestra iglesia. Y con esa bendición también viene una responsabilidad y un privilegio. Y yo sé que en veces no todos nos sentimos muy a gusto. Tal vez no conozcamos muy bien a Edgar y a Omar y a Claudia y a Teresa. Pero conózcanlos. Vamos a orar por ellos, no solamente ahorita, pero después, entendiendo que los bebés eran importantes para el Señor Jesucristo, entendiendo que los bebés son una bendición de Dios para nosotros, pero quisiera que como familia entendamos que todos los bebés, los niños, adolescentes, todos somos parte de este cuerpo. Así es que bendición. All right. Entonces, qué bonita. ¿Ya tomaron foto? Déjeme quito porque estoy aquí descomponiendo el... Y mi hermana Soto, bienvenida. Normalmente lo que voy a hacer es simplemente vamos a orar por los bebés, pero Teresa y luego Adrian, Omar y Caleb, el bebé. ¿Cuántos conocen a todos los nombres de los bebés? ¿Verdad? Oh, qué bien. Caleb, María Soto, hermana Soto, y luego la abuelita de los bebés. Y luego Claudia, Edgar, Zach y Noah. ¿Le llamamos Noé o Noah? Noah, en español. No hay español, nomás Noah. Qué bendición. Vamos a orar por ellos. Para nosotros, les digo a toda la familia, son una bendición para todos nosotros. Y como dije, los bebés que Dios les dio, en realidad nos los dio a todos nosotros. Y es un privilegio, una responsabilidad que tenemos. Y es que involucrémonos, conozcamos, y van a mirar el mensaje de hoy, lo podemos aplicar también a los jóvenes, niños y bebés que en veces no tomamos en cuenta, pero queremos que como el Señor Jesucristo los consideró especiales, importantes, queremos ser lo mismo nosotros también como congregación. All right? Déjenme estratégicamente ponerme acá atrás, no sé. Okay, let's put the two babies like closer together. Yeah, there we go, así está bien. Yeah, you're fine. Ok, vamos a orar por Noah y por Caleb. He likes me. Le caí muy bien. Mira nomás. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos en esta preciosa mañana tan especial que nos permite juntarnos como familia y reconocer esa bendición que usted le ha dado tanto a Teresa y Omar como a Edgar y Claudia. Le damos gracias por Noah, le damos gracias por Caleb y por toda la familia que está aquí representada. Y sé que hay más familiares aquí en esta mañana. Le damos gracias y reconocemos también, Padre, esta bendición y responsabilidad y privilegio que tenemos como familia de ayudar a estos padres a criar a estos niños bajo el temor de Dios, de usted, Padre. Pedimos su ayuda, pedimos su protección y bendición sobre Caleb y sobre Noah, sus familias y por esta congregación, Padre, que puedan crecer en un lugar donde ellos tienen ejemplos para seguir, donde miran que la palabra suya, Padre, la palabra de Dios es central y que tenemos un respeto y adoración hacia usted, el dador de toda vida. Le pedimos de nuevo su bendición, le damos gracias, todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amen. Look at you, buddy. No me quiere dejar. All right. Welcome. Ni lloraron, ¿ya ven? Oh, nice. Ok. Sé que algunos de ustedes vinieron para participar, para mirar la presentación de los bebés. No se sientan mal si tienen que ir. Está bien. If you guys are here for the baby presentation, you guys are welcome to carry on. Thank you for being here. En esta mañana entonces lo que queremos hacer es continuar nuestra serie de estudios basado en el libro que estamos leyendo para nuestros grupos pequeños. Y el capítulo 11, les voy a decir, si están en un grupo pequeño, el capítulo 10 en el libro ya lo cubrimos. Cuando cubrimos, creo que fue el capítulo 2, hicimos el capítulo 2 y 10 a la misma vez. Entonces, del capítulo 9 nos vamos a brincar al 11.
porque el capítulo 10 ya lo cubrimos. El capítulo 11 tiene que ver con la comunión. Con la comunión. Entonces vamos a hablar acerca de la comunión. Y el título del mensaje de esta mañana es Comunión de unos a otros. Comunión de unos a otros es el título. Y déjenme decirles el punto principal. Fíjense bien, Gente nos identificará por nuestro amor los unos a los otros y Dios será glorificado. Gente, toda la gente nos va a identificar a nosotros como discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros. Y cuando somos identificados como discípulos de Cristo, Dios es alabado. Y así es como queremos vivir, hermanos. Voy a hacer énfasis en el segundo punto. Es que el primer punto y el tercer punto va a ser un poquito rápido. Y el segundo punto vamos a mirar unas escrituras que habla acerca de cómo nos debemos de tratar los unos a los otros. Cuando hablamos de comunión, muchas veces usamos la palabra en diferentes maneras. Por ejemplo, tal vez podamos decir, acabamos de tomar comunión. Y eso fue algo que nomás tomamos, es algo más simbólico. O en veces decimos, ¿qué tal si nos juntamos en la iglesia hoy? Tú traes unos panes, unas conchitas, y yo traigo un café y tenemos comunión. Y usamos la palabra comunión de esa manera. Tener un evento tal vez más social. Y aunque es muy importante tener esos eventos sociales, en realidad eso no es una descripción apropiada de comunión bíblica. Lo que quiero hacer ahora es hablar qué es este concepto de comunión bíblico, de una manera bíblica. Y quiero comenzar con un versículo clave, Romanos 12:5. Ahora, yo sé que mi hermana Soto está aquí y muy buena amiga de ella es Carolina Flores, la mencioné hoy en la mañana, quiero mencionarla de nuevo, pero ella fue mi maestra de escuela dominical cuando yo tenía, no sé, unos 11, 12, 13 años. Y una de las cosas que nos hizo es que nos animaba a aprender mucha escritura. Y eso incluía Romanos 12. Nos pidió que nos dio como tarea aprendernos todo Romanos 12. Creo que yo me lo aprendí como la primera semana. No se crean. No sé si lo aprendí de memoria todo el capítulo. Pero pasamos mucho tiempo en Romanos 12. Y el versículo 5 es el versículo clave que quiero mencionar porque digo eso porque desde muy temprana edad para mí este versículo me impactó grandemente. Y todavía cada vez que lo leo, no solamente lo encuentro súper interesante, pero cuando leo este versículo tengo un sentido de responsabilidad, de bendición, un sentido de... déjeme leerlo y van a ver qué causa en usted. Romanos 12:5. Aquí Pablo está hablando acerca del cuerpo de Cristo, todos los creyentes, cómo somos una iglesia en Cristo. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En otras versiones dice, e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Pablo explica muy bien que nosotros como creyentes, cuando somos nacidos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios y somos entonces incorporados a un solo cuerpo. Que todo creyente pertenece a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Ok? Y aunque somos miembros individuales, todos pertenecemos a un solo cuerpo. Pero aquí agrega Pablo algo, dice, e individualmente, dice, y todos miembros los unos de los otros. O sea, dice, todos somos individuales, pero somos parte de un solo cuerpo, pero dentro de ese cuerpo, cada uno de nosotros somos individualmente miembros los unos de los otros. Y eso está bien interesante y creo que bien profundo. Lo podemos leer y tratar de explicar, pero hablando del misterio del cuerpo de Cristo, dice que somos individuales, pertenecemos a un cuerpo, pero que yo como individual soy miembro de ti como individual, tuyo. Y tú individualmente eres miembro de mí. Voy a decir, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues vamos a preguntarle a Pablo, el Espíritu Santo, cuando lleguemos al cielo. Pero por ahorita, creo que es suficiente entender que necesitamos tener un entendimiento de que yo como cristiano pertenezco al cuerpo,
pero también tengo una responsabilidad y hay un privilegio especial que yo tengo como individuo hacia ti como individuo y tú tienes hacia mí como individuales. Qué interesante. O sea, ahí entra donde Pablo dice que si uno debemos de llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan, o sea que lo que te afecta a ti debería de afectarme a mí. Y sí me afecta a mí. En veces no nos damos cuenta, porque hermanos, quiero que tratemos de entender que muchas veces la manera que vivimos nuestra vida cristiana no es la manera que Dios quiere que la vivamos. Vivimos nuestra vida como cristianos de acuerdo a lo que hemos aprendido o hemos experimentado y creemos automáticamente que así es como todos viven su vida como cristianos. Y luego nos damos cuenta que hay personas que, por ejemplo, a mí siempre me impactaba cuando escuchaba a alguien que tenía su carrera y dejaba su carrera para ir como misionero y decía, wow, ¿por qué hace eso? Y son ejemplos para nosotros, o miramos los ejemplos de la Biblia, cómo Pablo fue convertido y cómo estuvo dispuesto a dedicar su vida por completo prácticamente para promover y predicar el Evangelio. O sea, tenemos que aprender estas cosas porque si no, caemos en el riesgo de hacer las cosas porque así es como siempre las hemos hecho, sin darnos cuenta si es así como Dios quiere que las hagamos. Ahora, lo quiero aplicar eso a nosotros, cómo vivimos como familia, como iglesia aquí en Crosspoint. Porque nos damos cuenta que si usted ha nacido de Dios, yo he nacido de Dios, Dios es mi Padre, Dios es su Padre, entonces somos hermanos y hermanas y pertenecemos a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero también individualmente tenemos cierta responsabilidad los unos a los otros. Y ahí es donde quiero desarrollar ese tema con el título Comunión de unos a otros. ¿Y qué quiere decir eso de comunión? Ya mencioné, en veces usamos la palabra incorrectamente o muy a la ligera, pero comunión bíblica es lo siguiente. Lo vamos a definir de esta manera. Comunión bíblica ocurre cuando cristianos expresan amor los unos a los otros, cuidándose y supliendo las necesidades de otros. Esa es la comunión bíblica. Cuando leemos acerca de comunión, eso es lo que la Biblia se refiere. No nada más pasar un tiempo social, aunque eso es bueno. No solamente tomar parte en la Santa Cena, aunque eso es también bueno. Sino que más bien el tipo de comunión que bíblicamente nos expresa el Espíritu Santo es de que todos nosotros como hijos de Dios expresamos este amor que Dios nos ha mandado. Y vamos a mirar ahorita en Juan 13, 34 y 35. Dios nos ha mandado a amarnos los unos y a los otros. ¿Y cómo se mira eso? Teniendo comunión. ¿Y qué es la comunión? La comunión es cuando cristianos expresamos nuestro amor los unos a los otros, cuidándonos y supliendo nuestras necesidades. Ahora, en mi grupo pequeño, este martes, primero Dios, les voy a hacer voy a hacer una actividad con ellos hablando acerca de la comunión. Y se las quiero compartir con ustedes para ver qué piensan. Les voy a dar una hoja de papel y les voy a decir, si 150 personas vinieran a ti y te dijeran, estamos aquí dispuestos a suplir tus necesidades, escríbelas en este papel. ¿Qué escribieras? O sea, ¿qué necesidades tienes tú que la gente en la iglesia te puede ayudar? Y sabe que se me hace bien interesante, no sé qué ha ocurrido en tu mente, pero muchos de nosotros vamos a tener un tiempo muy difícil escribir cosas ahí. Porque muchos de nosotros creo que hemos sido acondicionados a sentir o pensar o vivir de una manera que, yo solo puedo y no voy a andar pidiendo ayuda porque eso muestra debilidad o requiere humildad y muchas veces tenemos necesidades y preferimos no mencionarlas y nomás bajar la cabeza y seguir adelante, o tenemos dolores, tenemos preocupaciones, tenemos heridas que muchas veces no las preferimos no hacer nada acerca de esas cosas y esconderlas, meterlas bajo de la alfombra, decimos, y pretender que no están ahí,
Y muchos de nosotros estamos caminando, aún como cristianos, con heridas y dolores, penas y cargas que Dios no quiere que andemos cargando. Y como resultado, andamos heridos o adoloridos. Y muchas veces lo que sucede es de que en vez de bendecir a gente, dañamos a gente. Porque nosotros en nuestras heridas que no han sido sanadas, funcionamos de una manera que no deberíamos y ciertamente no tendríamos que. Y lo que estoy diciendo es de que Dios, la manera que Él estableció su familia, es de que conforme una persona escucha, recibe y responde al Evangelio, es nacido de nuevo y es incorporado al cuerpo de Cristo, y conforme lo trae, esa persona ha nacido de nuevo, es un bebé espiritual, tiene necesidades. Y todavía estamos en este mundo, es que tenemos preocupaciones, tenemos cosas que necesitamos ayuda. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos pidiendo ayuda? ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir ayuda? ¿Cuántos hemos sido acondicionados a, yo no pido ayuda? Si no lo tengo, ni modo. Y si necesito algo, pues no te voy a decir a ti. ¿Por qué te voy a decir a ti? Ese es mi problema. Y muchos tenemos esa mentalidad, hermanos, y esa mentalidad que aprendimos en el mundo la traemos a la iglesia. Entonces, si traemos esa actitud a la iglesia, no vamos a poder funcionar de la manera que Dios tiene para nosotros que funcionemos. No vamos a poder ser discípulos de la manera que Dios quiere que seamos discípulos. Y el problema con eso es que el Señor Jesucristo dice, conforme mostremos nuestro amor los unos a los otros, todos van a saber que somos discípulos del Señor. Y si la gente no se está dando cuenta que somos discípulos del Señor, ahí es donde estamos fallando como iglesia. Saben que nos llamamos cristianos. Dicen que son cristianos, pero yo no sé. A mí se me hacen igual. Pero cuando empecemos a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, vamos a ser personas excepcionales y bien diferentes al resto del mundo. Y así la gente va a decir, oye, esta gente es súper rara. Es que son discípulos del Señor. Oh. Y así es como vamos a poder impactar el mundo, hermanos. Es lo que dice aquí. Miren sus Biblias, San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Vamos a pasar ese tiempo aquí en esta porción. 2 versículos. San Juan capítulo 13, el contexto de San Juan capítulo 13 es que, y antes de dar el contexto, déjenme darle unas preguntas que tenía aquí para ustedes. Ahí les voy a unas preguntas, ¿ok? Si comunión bíblica ocurre cuando cristianos expresan amor los unos con los otros, cuidándose y supliendo las necesidades de otros, entonces la pregunta obvia es, 1, ¿de quién te preocupas tú? ¿De quién te preocupas tú? 2, ¿qué necesidades has suplido de otra persona fuera de tu familia o parientes o amigazos? O sea, la gente, digamos, ¿cómo podemos decirlo? De la iglesia, la gente normal, que no sea tu familia, que no sean tus parientes, que no sean personas que ya conoces por 30 años. La persona, una persona promedio en la congregación, ¿cómo te estás preocupando por personas así? ¿O qué necesidades has suplido de personas así? Otra pregunta es, ¿qué necesidades estás supliendo dentro y fuera de la iglesia? ¿Se imaginan? Si no estamos supliendo nuestras necesidades como Dios nos manda aquí en la iglesia, ¿qué esperanzas tenemos, hermanos, que estemos supliendo las necesidades de otra gente fuera? Y eso es importante porque si no, ¿cómo vamos a ser nuevos discípulos? No podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos en aislamiento. La idea de que yo soy cristiano, amo a Dios, pero la gente de la iglesia no me cae bien. No. Bola de... Eso es totalmente contradictorio. No podemos andar pensando que amamos a Dios o tenemos una buena relación con Dios cuando no tenemos una relación con los hermanos, con la familia, los hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ahí están las preguntas para que empecemos a pensar en estas cosas. Pero déjenme leer San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Aquí el contexto que les empecé a decir es de que el Señor Jesucristo ya estaba en la última semana de su vida aquí en la tierra.
les acababa en el principio del capítulo 13, les dio un ejemplo a sus discípulos, lavándole los pies, o sea, tomando el lugar más bajo, del siervo más bajo, de lavarle los pies a sus discípulos. Y luego les dice, ¿sabes qué he hecho? Les he dado un ejemplo para que así hagas. Un ejemplo es para que nosotros lo repliquemos y tratemos de hacer lo mismo. No nomás fue un show, no nomás fue una exhibición, fue un ejemplo para que ellos siguieran y consecuentemente para que nosotros sigamos. Y entonces les dice, es el contexto de lo que está sucediendo aquí en San Juan 13. Y el versículo 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. No podemos cambiar lo que Dios dice, hermanos. Y dice ahí que todos, dentro y fuera de la iglesia, se van a dar cuenta que somos discípulos del Señor cuando miren nuestro amor los unos por los otros. Y si decimos, no, la gente sabe que soy cristiano y yo no amo a nadie, pues saben que, hermanos, la gente es bien astuta. Y la gente fuera de la iglesia está bien atenta, no solamente a lo que dices, pero a lo que haces. Y si dices, toda la gente sabe que soy cristiano. No, toda la gente sabe que dices que eres cristiano. Pero la gente que conoce tu amor por otros sabe que eres un discípulo de Cristo. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Y es bien importante. Porque si decimos, no, es que era en el Face, así le decimos, ¿eh? En el Face, en el Facebook, en el Face yo le puse ahí cristiano, evangélico, conservativo, independiente, sin no sé, yo no sé qué le ponen. No lo digo por nadie en específico aquí, ¿eh? Nomás digo que en veces pensamos que la gente piensa que somos cristianos, pero hermanos, la gente sabe que decimos que somos cristianos, pero saben que somos discípulos, solamente lo van a saber cuando miren nuestro amor los unos por los otros. Bien importante. Ok. Entonces, ¿what? Ramón, me estás cambiando el tiempo, Ramón. Es que hacemos la presentación. Déjeme compartir, va a ser rápido, porque miren, punto número 1 es esto. El punto número es el Señor Jesucristo. Y la razón por qué es importante de apuntar es de que la persona que nos dio este mandamiento de amarnos los unos por los otros es el Señor Jesucristo mismo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es bien importante entender quién nos está diciendo que hagamos algo. Por ejemplo, a ver, si tienen hermanos o hermanas o alguien primo y te dice, y te da un mandamiento. Por ejemplo, creciendo, si uno de mis hermanos me dijera, hey Miguel, tú ve y saca la basura. ¿Por qué no la sacas tú? ¿Quién eres tú para decirme? Ahora, si mi papá me dijera, Miguel, saca la basura, entonces, es diferente. O sea, ¿quién me dice que haga algo? Tiene mucha importancia a ver si lo voy a hacer o no. Cuando somos mandados a amarnos los unos por los otros, tenemos que entender que es el mismo Señor Jesucristo que nos da este mandamiento. Y si Él nos dice algo y somos discípulos de Él, lo tenemos que hacer, hermanos. No le podemos decir al Señor, ¿y tú quién eres? A ver, pues el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador, el que te da la vida, que te sostiene. Bueno, entonces sí. El Señor Jesucristo es el que nos da ese mandamiento. Y Él también es nuestro perfecto ejemplo de servicio sacrificial. Y Él es el único por quien nos deberíamos de preocupar de complacer. Él es el único de quien nos deberíamos de preocupar de complacer. En vez de nos preocupamos por complacer a aquellos, caerles bien a Nada de eso es importante, hermanos. Lo más importante es preocuparnos de que estemos haciendo las cosas de la manera que Dios quiere que hagamos. Y Él es el que nos da este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Entonces no es algo que deberíamos de tomar a la ligera. Es importante. En Revelación 19:16 dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que no tengo que decir mucho más que recalcar el punto de que es el Señor Jesucristo el que nos da este mandamiento de amarnos los unos por los otros, a los otros. El segundo punto es el mandamiento en sí. El mandamiento es de amarnos los unos a los otros de la manera que Él nos amó a nosotros.
Y quiero compartir con ustedes una lista de varios pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla acerca de cómo nos deberíamos de tratar los unos a los otros. Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dice, ámense los unos a los otros, ¿qué quiere decir eso? Pues el Nuevo Testamento nos da una lista extensa de cómo nos deberíamos de tratar. Y todos estos pasajes de unos a otros están bajo el paraguas de amarnos los unos a los otros. O sea, ¿cómo debería, si quiero obedecer el mandamiento de Jesucristo de amarnos los unos a los otros, cómo debería de comportarme? Miren esta lista. Nos deberíamos de servir los unos a los otros, dice en Gálatas. Aceptarnos los unos a los otros en Romanos 15:7. Fortalecernos unos a otros en Romanos 14:19. Ayudarnos unos a otros, Hebreos 3:13. Animarnos unos a otros, Romanos 14:19 y en otros varios lugares. Preocuparnos los unos por los otros, Gálatas 6:2. Perdonarnos unos a otros, Efesios 4:32. Someternos unos a otros, Efesios 5:21. Comprometernos unos a otros, 1 de Juan 3:16. Tener devoción los unos a los otros, Romanos 12:10. Tener paciencia los unos a los otros, Efesios 4:2. Estar interesados los unos por los otros, Filipenses 2:4. Ser responsables los unos a los otros, Efesios 5:21. Confesar nuestros pecados unos a otros, Santiago 5:16. Vivir en armonía los unos con los otros, Romanos 12:16. No pasar juicio los unos a los otros, Romanos 14:13 y 15:17. No hablar mal los unos de los otros, Santiago 4:11. Debemos de instruirnos los unos a los otros, Romanos 16:16. Deberíamos de animarnos a amor y buenas obras, Hebreos 10:24. Deberíamos de juntarnos unos con otros, Hebreos 10:25. Preocuparnos, ser humildes los unos a los otros, tener compasión los unos con los otros. No enojarnos los unos con los otros, Gálatas 5:26. No mentirnos los unos a los otros, Colosenses 3:9. Ahora, todavía tengo una lista más, pero se nos está acabando el tiempo. El punto es este, hermanos. Y cualquiera podemos ir y buscar en la internet una lista de los pasajes en la Biblia de cómo nos dice que nos debemos de comportar los unos con los otros. El punto es esto. Hay una lista grande de cómo es que Dios nos dice cómo nos deberíamos de comportar los unos con los otros. Y si tú miras esa lista, creo que nadie podríamos decir, pues sí, ya lo estoy haciendo todos, a la perfección. No. Tenemos que tener una plática. Creo que todos vamos a mirar esta lista y decir, wow, me voy a dar no un 0, tal vez un 1. Un 1 de 10. La Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo nos debemos de comportar, hermanos. Amarnos los unos con los otros no es nada más de palabra, es de preocuparnos los unos por los otros y buscar suplir nuestras necesidades unos a otros. Esa es la comunión bíblica que Dios quiere para nosotros. Y no lo podemos hacer si nada más venimos a la iglesia y sentimos como que ya hice mi trabajo como cristiano de la semana. Nos vemos la semana que viene. Espérate, te preocupo. No te preocupes, habla con Mike. Deberíamos de preocuparnos. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, tenemos que entender. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal si yo creo en Dios, pero yo quiero hacer mi vida como cristiano solo, no ocupo la iglesia, no ocupo yo mi Biblia y yo oro en mi casa y estoy bien? Pues medité mucho en esta pregunta y la respuesta es, pues de ti no hay nada bueno. Lo mejor que podría decir de ti si tienes esa actitud es que lo mejor opción posible es que eres nuevo en la fe y no entiendes, no sabes. Ok, se entiende, pues no sabes, nadie te ha explicado, estás aprendiendo eso, pero ahora ya sabes cómo te debes de comportar con otra gente en la iglesia, con la iglesia de Cristo. Pero segundo, te estás viviendo en rebeldía, o estás en ignorancia, o estás, se me está yendo la palabra, deceived, a ver quién me quiere ayudar, engañado. Estás engañado tú mismo, pensar de que puedes vivir tu vida como cristiano en aislamiento. La palabra de Dios está clara, debemos de amarnos los unos a los otros
y ese amor se refleja en cómo nos comportamos y cómo estamos cuidándonos y cómo estamos supliendo nuestras necesidades. Pero muchos necesitamos trabajar en ser vulnerables y poder decir, esas son mis preocupaciones, esos son mis temores, esos son mis dolores, eso es lo que necesito. No estamos acostumbrados a eso, y los demás tenemos que estar dispuestos a decir, esta vida no es nada más cerca de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere que yo pueda ser de bendición para otros. Eso es la iglesia, hermanos. No lo que muchas veces desafortunadamente hemos creado. Queremos movernos de ahí. Y si dices, ok, Mike, está bien, pero ¿qué tengo que hacer ahorita? Pues yo diría, estás en la iglesia, es algo bueno. Viniste a la iglesia, gracias por estar aquí, qué bueno. Digo gracias, pero en realidad pues no me está haciendo favor a mí. Venir a la iglesia es lo mejor que puede ser para ti. Pero lo mínimo es venir a la iglesia, estar comprometidos a venir cada domingo a la iglesia y buscar más oportunidades de reunirte. Pero aquí en Crosspoint, ven los domingos en la mañana, comprométete en crecer espiritualmente en un grupo pequeño, y luego involúcrate en servir de alguna manera. Me encanta mirar a esos jóvenes que andan ahí con las cámaras y tomando fotos y ayudándonos con las canciones, en el coro. Hay tanto para hacer, que hay trabajo para todos, aquí y bien importante, afuera de aquí, porque dice el Señor Jesucristo que todos van a saber que somos discípulos de Él cuando ellos miren nuestro amor los unos por los otros. Y eso incluye dentro de la iglesia y fuera. Y para mí eso es bien emocionante, hermanos, porque creo que Dios tiene algo muy, muy especial para nosotros en esta comunidad y en las comunidades a nuestro alrededor. Y conforme hacemos un mejor trabajo de ser obedientes conforme Cristo quiere que seamos, esos niños que acabamos de presentar hoy van a crecer en un ambiente donde ellos van a saber y conocer que aquí en Crosspoint somos discípulos de Cristo, y no se lo tenemos que decir porque ellos lo miran cómo nos comportamos y amamos los unos con los otros. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos en esta mañana por permitirnos este tiempo en su palabra, meditando y hablando acerca de la comunión, que es posible solamente por lo que Cristo nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz. Le damos gracias por ello. Gracias por todos los hermanos y hermanas que están aquí en este grupo de español, por el grupo de inglés, que somos parte de esta iglesia local, este cuerpo local. Le pedimos su bendición y protección. Padre, le pedimos que nos ayude a ser conforme usted nos manda que seamos obedientes a su palabra, que mostremos no solamente en palabra, pero en acción, amor los unos para los otros. Le pedimos que nos perdone por nuestra desobediencia o rebeldía o ignorancia, y ayúdenos, Padre, a ser más como Cristo, que estuvo dispuesto a darlo todo por el beneficio de otros. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.